Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. Vamos de una vez a la palabra del Señor. El tema del día de hoy es el arrebatamiento. En Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un pasaje clave en la escatología cristiana y es fundamental en la creencia de que vamos a ser levantados por el Señor, así como lo fue Cristo. Dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo descenderá del cielo con un clamor. Este texto está en el original griego. Si acaso usted en su Biblia le aparece de otra manera, es que este es el original griego. Dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con un clamor, con la voz del arcángel y con la voz de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el versículo 17 dice la palabra del Señor: luego nosotros, o sea, quienes, los que no están muertos, los que estemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos. ¿Encontrarnos con quién? Con el Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es una promesa de que ya no vamos a necesitar de reyes, porque el Señor será el Rey de reyes y Señor de señores, y Él será el quien nos gobierne allá en el cielo. En estos momentos el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Lo vio Esteban en esa revelación, en el momento de él estar en su angustia final, allí cuando lo estaban apedreando, cuando estaba siendo martirizado. Él vio la visión y que vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, es decir, vio a Jesucristo en el cielo. Y Él está allá, Él está en el cielo con Jehová de los ejércitos, y aquí en la tierra está operando el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo creyente. Entonces, este pasaje describe el evento conocido como la venida del Señor. En griego a eso le llamamos la parusia, que se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. ¿Por qué segunda venida? Porque recordemos que Jesús ya vino primeramente a través del vientre de la Madre de María, nació por obra y gracia del Espíritu Santo, y estuvo con nosotros aquí hasta la edad de 30 años, de 30 a 33 años, estuvo desarrollando su ministerio. A la edad de 33 años es crucificado por los pecados de toda la humanidad, y a los 3 días resucita de entre los muertos. Es visto por más de 500 personas de la época en Jerusalén y en sus pueblos aledaños a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que después es levantado al cielo delante de los ojos de sus discípulos, de sus apóstoles, y un ángel del Señor le dijo: este mismo Jesús que ustedes han visto que ha sido levantado al cielo, bueno, así mismo va a regresar. Entonces el ángel nos anuncia proféticamente la segunda venida del Señor. Entonces, Jesucristo bajará del cielo. Quiere decir que en estos momentos Jesús está en el cielo. Sabemos que hay 3 cielos: el primer cielo que podemos ver, el segundo cielo, que es donde están las constelaciones, el universo, los planetas, y el tercer cielo que está por encima de eso, que nadie puede llegar ahí, solamente los ángeles y el Señor Jesucristo, y a quien el Señor autoriza. El clamor, dice en el texto, dice que habrá un gran clamor, así como un estruendo, como lo ocurrido
cuando Dios se manifestó en el Sinaí, que hubo un estruendo, hubo sonido, hubo un gran clamor ahí de Dios, y fue cuando Dios habla por primera vez con su pueblo, y dice que la voz de Dios era como rayo, como centella, como trueno, era una cosa terrible para experimentar. Era una bendición, pero a la vez era de mucho temor para los que estaban presenciando ese momento, ya que ellos pensaban, y efectivamente era así, que si se acercaban a Dios, allí donde salían los truenos, los relámpagos y la voz de Dios, iban a perecer, porque la santidad de Dios supera todo, y nadie se puede acercar a Dios en pecado. Entonces, como ellos estaban en su condición de rebeldía, sabían que solo Moisés podía acercarse al Señor. Entonces, el clamor de Dios cuando descienda, y dice la Biblia, y la voz del arcángel, o sea que es como una voz de un ángel. Cuando los ángeles hablaban era como voz de trueno también. Entonces así será, es decir, será algo estruendoso que todo el mundo va a oír y va a ver en la segunda venida del Señor. Y dice la Biblia, y como trompeta de Dios. La trompeta de Dios es porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En la antigüedad era por costumbre sonar la trompeta. Sonaban la trompeta cuando había digamos así, iba a llegar el rey, o había un anuncio importante del rey, o el rey llegaba a su reino, entonces era tocada la trompeta. La trompeta que se tocaba, o la trompeta judía, que es el shofar, no es igual a la trompeta que nosotros conocemos como la trompeta que se toca en las orquestas, no. Es un instrumento típico judío que se toca, aunque es un instrumento también de viento, y se hace a través del soplo hacia el shofar para que se emita el sonido. Es un instrumento un poquito, digamos, difícil de tocar para el que no está acostumbrado a ese tipo de instrumento. Pero bueno, practicando seguramente podremos tocarlo, de pronto no al nivel de un judío que todo el tiempo lo está tocando y tiene años y años y años tocándolo. No de pronto a ese nivel, pero sí podemos tocarlo. Entonces la trompeta que va a sonar no va a ser una trompeta de un sonido suave, de un sonido que nadie va a escuchar, no, va a ser un sonido estruendoso, como también sonaba en el Sinaí, un sonido estruendoso que todo el mundo va a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes han visto como cuando hay una tormenta, que hay rayos, hay centellas, hay truenos, hay relámpagos. Bueno, así será la venida del Señor, o sea, va a ser estruendoso, y todo el mundo lo va a ver y todo el mundo lo va a oír. Esté de donde esté metido, en el cuarto más escondido, en el rincón más alejado, allí va a escuchar el sonido de la trompeta. Sonido de la trompeta que nosotros, los creyentes, hijos de Dios, vamos a reconocer como la trompeta de la segunda venida del Señor, que anuncia la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguramente en el cielo va a haber un heraldo, una persona que va a tocar esa trompeta, que va a ser estruendosa, que va a ser que todo el mundo la va a escuchar y va a anunciar, así como es la costumbre judía y como es la costumbre de muchas naciones, a través de la trompeta, anunciar que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese usted, la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos entonces a hacer
una teología bíblica sistemática de esto para entender bien. En Ezequiel 37, Ezequiel es un profeta escatológico, un profeta que Dios le reveló cosas que él seguramente no entendió en el tiempo que Dios se la reveló. Pero Dios se la reveló para que quedaran escritas ahí, en las profecías de Ezequiel, para que nosotros en este tiempo podamos entender esa revelación que Dios le dio a Ezequiel. Entonces dice la palabra del Señor en Ezequiel 37, que habla de la resurrección de los muertos. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, porque son todas las personas que han fallecido desde esa época hasta acá, desde que se dio la ley de Dios, desde la fundación del pueblo de Israel hasta acá. Todos esos creyentes están ahí como huesos secos, es decir, están en el paraíso esperando la resurrección de los muertos, pero Dios le muestra a Ezequiel los huesos de esos fallecidos. Y me dijo: hijo de hombre, y le hace una pregunta. Dios, Jehová de los ejércitos, le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Es decir, yo no sé, me preguntas a mí y yo realmente no lo sé, pero tú debes saberlo seguramente. Y entonces me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos. Eso le dice Jehová a Ezequiel. Y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué nos está allí mostrando la palabra de Dios? Si nosotros nos vamos a una imagen de lo que esto sería algo como que los huesos estaban tirados ahí. Habían cabezas, habían brazos, habían piernas, habían todo tipo de huesos de seres humanos ahí. Y el Señor le dice a Ezequiel que profetice, es decir, háblale a esos huesos y yo voy a hacer que vivan. Entonces, cuando Ezequiel profetiza, entonces dice la Biblia que hay un temblor que empieza como un estruendor. En el versículo 7 dice: profeticé pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno en su hueso. ¿Cómo es esto? O sea, los huesos empezaron a buscarse cada uno en su coyuntura, y se formaron como un ser humano de puro hueso. Después a ese ser humano le empezaron a crecer los tendones, es decir, todo lo que hay después de la piel humana empezó a crecerle a todos esos huesos. Y Ezequiel estaba viendo eso tuvo que ser para él terrible. Estaba viendo cómo era la resurrección de un muerto, o de muchos muertos que estaban ahí, de muchos huesos secos que iba Dios a convertir en seres humanos nuevamente. Y después que los tendones empezaron a colocarse sobre cada uno de los huesos, bueno, Ezequiel me imagino que habrá pensado: bueno, ya se ven un poquito mejor. Entonces viene Dios y le pone piel a los tendones. Entonces ya Ezequiel empieza a reconocer rostros, caras, personas, individuos que estaban ahí resucitando, pero estaban como vegetales, como personas que no se podían mover. Entonces, cuando Dios dice que sopla espíritu sobre ellos, y entonces esas personas que resucita Dios, entonces vuelven a la vida, y entonces avanzan y se acercan a Ezequiel. Entonces vemos cómo es una profecía que en ese tiempo seguramente
Dice, y miré y aquí los tendones sobre ellos, la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Y entonces, porque eran cuerpos ya restaurados, pero no vivos. Entonces ahí me dijo, profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, ven desde los cuatro vientos, norte, sur, este, oeste, y sopla a estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto es lo que dice la palabra cuando nosotros leemos acá en el versículo 17, en el versículo 16 y en el versículo 17 de Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo descenderá al cielo con un clamor, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando usted escucha eso, entonces acuérdese de la profecía de Ezequiel. ¿Cómo va a ser? Es decir, los huesos están ahí, Dios le va a poner tendones, les va a poner piel, van a volver a ser seres humanos, y va a volver a poner el espíritu de vida sobre ellos y el Espíritu Santo de Dios para que sean completamente resucitados de entre los muertos. ¿Eso cuándo lo va a hacer el Señor? Lo va a hacer en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo. Que algunos dicen que va a ser una parte invisible, otra parte visible. Es decir, que cuando junte a su iglesia, va a ser la parte invisible, donde viene solo por su iglesia, viene por los que resucitan de entre los muertos y se junta con él, y después sí viene entonces a traer juicio sobre la tierra. Bueno, esa es una posición teológica que la gran mayoría de cristianos aceptan. Entonces, pero nosotros desconocemos pues cómo en realidad van a suceder las cosas, solamente tenemos lo que dice el texto bíblico. No podemos decir más nada acerca de lo que dice el texto bíblico, que el texto bíblico no diga, porque hasta donde el texto bíblico dice, pues hasta ahí nosotros hablamos y decimos. Este texto es confiable porque este texto fue sacado de los textos más antiguos y es confiable. Está sacado de la Biblia griega y del Codex Sinaiticus, del Codex Vaticanus, del Codex Alexandrinus y del Papyrus 46. Entonces este texto de la Biblia es real, es verídico y aparece en los textos más antiguos. Entonces tenemos la confiabilidad de que si el Señor dice que eso va a suceder, es porque va a suceder y porque está escrito y porque el Señor así lo va a hacer. Entonces, la resurrección de los muertos, me voy enseguida a través de la teología bíblica sistemática, me regresa a entonces es la profecía de Ezequiel del valle de los huesos secos, del valle de los huesos muertos ahí, que vienen a la vida nuevamente. Ahora usted me dirá, bueno, pero si la persona murió y fue incinerada y ya no hay huesos, sino hay el puro, pues el Señor va a saber cómo va a restaurar todo, porque para Él no hay nada imposible para Dios. Y los que murieron en Cristo están en el paraíso, así como el ladrón, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos están esperando el día de la resurrección de los muertos, y de allá del paraíso van a salir otra vez del lugar donde murieron y van a resucitar de entre los muertos. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, no sabemos cómo exactamente Dios lo va a hacer, el Señor Jesucristo lo va a hacer, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer, y eso es lo que dice la Biblia y nosotros pues la predicamos tal cual como dice. Entonces, cuando hablamos de la trompeta, nos vamos a Isaías 27, dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con una gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Entonces, esto habla de
de 1948, cuando todos los judíos volvieron a su nación y volvieron a ser una nación grande y próspera, y el Señor nos empezó a bendecir nuevamente. Eso ocurrió en 1948, pero también habla de la reunión que va a hacer el Señor de toda su iglesia cristiana, de todo, tanto judíos como gentiles, que van a estar con Él en el cielo. Entonces, no solamente es terrenal ese texto, sino también es espiritual. Y también podemos ver en Daniel 7:13, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino que nunca será destruido. ¿Quién es el anciano de días? Jesucristo. A él fue el que le fue dado el reino que jamás será destruido. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento, en Daniel 7, ya hablaba del anciano de días. En Isaías 27 ya hablaba de la gran trompeta que va a sonar. En Ezequiel 37 ya hablaba de la resurrección de los muertos. Entonces Pablo nos confirma acá en primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, porque los de Tesalonicenses estaban sufriendo gran persecución, gran angustia, y Pablo necesitaba llenarlos de esperanza. Bueno, ustedes están pasando tribulación, angustia, los están persiguiendo, pero no se preocupen, porque el Señor mismo descenderá del cielo con clamor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, es decir, todos los que han fallecido antes de ustedes, ellos resucitarán de entre los muertos primero, y luego nosotros que estamos vivos seremos arrebatados. Bueno, en realidad muchos hablan del rapto, pero la Biblia habla de arrebatamiento. De arrebatamiento es lo que habla la palabra de Dios. Entonces luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Es decir, y estaremos siempre con el Señor. Es decir, que nosotros vamos a ser un cuerpo, o sea, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, de un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial, para poder encontrarnos en el aire con el Señor. Porque recuerden que nosotros los seres humanos no volamos, pero cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, en ese momento sí vamos a volar. Es como la teletransportación. Algunos creen que eso se lo inventaron los chinos. No, la teletransportación la hizo un discípulo del Señor, cuando fue transportado de un lugar a otro. Creo que fue Felipe. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas sobrenaturales suceden a los hijos de Dios, porque Dios es un Dios sobrenatural. Entonces, hay algunas posturas. Se habla de el pretribulacionismo, que es que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, antes de la guerra, de la gran angustia que va a sufrir la tierra. Entonces, antes de eso, pues la iglesia va a ser levantada. Hay otros que creen de la post-tribulacionismo, del post-tribulacionismo, que es que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Y hay otros que creen en el premileniarismo, que es la venida del Señor marca el inicio del milenio. Pero lo que es real es que nosotros los cristianos creemos, y desde mucho tiempo atrás, desde Charles, desde los grandes predicadores, creemos y firmemente en eso. Incluso Martín Lutero, creemos en el pretribulacionismo, es decir, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que el Señor nos va a dar esa bendición de levantarnos antes que venga la angustia sobre esta tierra. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, que estaba experimentando persecución, sufrimiento,
estaba experimentando mucha angustia, y entonces Pablo los consuela, les da esperanza a través de esta predicación, donde les dice: Jesús va a venir por su iglesia, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Quiere decir que Jesucristo está en el cielo. Un clamor, una voz de arcángel, porque esa es la autoridad. La trompeta de Dios, porque es el Rey de reyes y Señor de señores. La resurrección de los muertos, porque es una profecía y es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel del valle de los huesos secos, de los huesos muertos, de las personas que estaban muertas y volvían a la vida. Y entonces luego nosotros, los que estemos vivos, es la promesa para los que aún estén vivos y sean cristianos, creyentes, bautizados, que obedecen al Señor, que están en plena comunión con el Señor. Entonces experimentaremos el famoso arrebatamiento, que todo el mundo cree que no va a suceder. Entonces seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que están resucitando de entre los muertos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir hacia el cielo y vamos a ir viendo cómo los que están resucitando entre los muertos también van hacia el cielo a encontrarse con el Señor. Y nos encontraremos con Jesús en el aire. Es decir, vamos a poder volar, porque vamos a estar en un cuerpo glorificado. Seremos entonces como ángeles y estaremos siempre con el Señor. Acuérdense que el Señor dijo: en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. Entonces podemos estar completamente seguros de que este texto fue sacado de los textos más antiguos del Nuevo Testamento, escrito en griego, y que hay mucha fidelidad acerca de estos textos, y que si el Señor dice que va a venir, va a venir, y si el Señor dice que va a venir de esa manera, va a venir de esa manera. Entonces se refiere este texto a la segunda venida de Jesucristo, también conocida como la parusia. Cuando hablamos de parusia, ya usted sabe qué significa entonces la segunda venida del Hijo del Hombre. En el judaísmo, pues la venida del Mesías se esperaba como un evento que traería redención y restauración de Israel, pero era una restauración física. Nosotros ahora sabemos que el Señor Jesucristo vino, pero a dar una restauración espiritual. Los Mesías no aceptaron a Jesús como el Mesías, los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías, pero nosotros sí lo aceptaron, sí lo aceptamos como el Mesías. Hubieron unos judíos que ahora sí creen en el Señor Jesucristo, y muchos serán salvos. Dice la Biblia 144,000, y entonces los judíos todavía siguen esperando al Mesías, que va a venir a restaurar a Israel, pero físicamente en un reino terrenal. Pero nosotros sabemos y esperamos es a la segunda venida de Cristo, que viene a levantar a su iglesia. Viene el esposo a casarse con la esposa, viene la resurrección de los muertos, vienen todos los eventos que la Biblia dice que iban a venir, y este texto nos habla entonces de la segunda venida del Señor. Hay algunos textos que también nos hablan de la segunda venida de Cristo, como Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17, Mateo 24, Apocalipsis 19, Primera de Corintios 15 y Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Entonces, hermanos, de que viene, y de que va a venir, va a venir. Entonces nosotros podemos estar seguros que el Señor Jesucristo va a cumplir con esta promesa que nos ha dejado en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, que es escatológico y que nos habla de la segunda venida del Señor, y que dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con un clamor, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David de Ramos, en su programa La Biblia Dice.